¿Se han dado cuenta que últimamente las relaciones se han vuelto algo líquidas? Como si esto ya no importara. A mí personalmente me gusta estar investigando sobre estas cosas por trabajo, por marketing y por curioso. Y siempre se ha repetido este ciclo de cómo se comportan las sociedades. Y, por ejemplo, pues están los millennials, están los boomers, están los millennials, están la generación X y están los centennials, la generación Z. Y luego ahorita la nueva, la alfa, ¿no? Y algo que se me hizo muy curioso al estar estudiando como las generaciones. Nosotros, la generación Z, se nos puso un nombre medio marquetero, que somos como la generación perdida. Porque vivimos y nacimos con una estructura rota, porque nuestros padres suelen ser millennials, entre millennials y X. Entonces suelen estar en esa generación nuestros padres y nos educaron con cierta esperanza de cambio, de, de cambio, de que se puede vivir diferente y así, ¿no? Y pero ves que ese cambio pues ya pasó. O sea, en realidad ya sucedió. Y entonces crecimos con esa esperanza, ¿no? De que podemos hacer lo que quieramos. Y así, ¿no? Crecimos con esa así de, no, sí se puede y así. Y te das cuenta que en realidad quizás ya no. Y ese boom ya sucedió. Ese cambio de progresismo, si lo quieres ver, ya sucedió, ya pasó. Y entonces a nosotros, ¿qué nos queda? Y ahí es donde vemos como la experiencia de los boomers, porque ellos son educados diferente. Y entonces digo, ¿por cómo fueron los papás de los boomers? O sea, ¿quiénes son los abuelitos de los boomers? Y te das cuenta que los abuelitos o los papás de los boomers también fue una generación perdida, que fue educada como nosotros los Zetas a partir de ese cambio de transición de siglo, con valores del siglo pasado en su caso del siglo XIX, de 1800, y, y subieron el cambio de 1890 y el cambio del capitalismo en ese entonces, de la ilusión, porque se vivía la economía, había una economía más estable en 1910, había más estabilidad, y aunque había tensiones políticas, el, había más una economía estable. Al menos, obviamente, hablo de los centros. eh, de los centros sociales. Y entonces, bueno, de los centros de las ciudades, ¿no? O sea, y era como. Así, ¿no? Y se vivía una estabilidad económica, al menos en ese momento. Pero eventualmente se rompió. Que justamente es lo que pasó en la generación de 1920, que por eso hubo guerras, porque ya la economía como que estaba haciendo mucha presión y así. Y se siente una presión muy parecida hoy en día, ¿no? ¿Sabes las presiones como económicas donde está como que en cualquier momento se va a romper la burbuja de muchas cosas y dices, esto eventualmente va a llevar a una guerra? Este... Y esperemos nomás sea una guerra, aunque lo puedan pintar diferente, es lo que a lo mejor lo llaman reformación o 5T o yo qué sé, ¿no? Porque no le van a nombrar guerra. Puede ser. A lo mejor sí lo llaman guerra directamente. O guerra contra el narco, no sé, algo así. Eh, pero es muy curioso que la generación que nació de 1890, 95, 1895 a 1905, 1910 también se le considera la generación perdida. Porque justamente nacieron con ciertas expectativas de que se podía vivir el cambio y así fue. Pues justamente se ve como mucho en lo que pasó en Wall Street y esas cosas, ¿no? O sea, como que hay mucha euforia por eso y así. Y, y lo ves como hoy en día, ¿no? O sea, en su momento fue la Wall Street y la bolsa de valores y así, ¿no? En 1910 y 20, ¿no? Y todos se emocionaban en ese momento porque era el auge tecnológico de ese momento. Pero hoy en día el auge tecnológico suele ser como inteligencia artificial y tu startup y así, ¿no? Y empiezas a ver los patrones. Bueno, yo en mi caso empiezo a ver los patrones de que digo, esto eventualmente es un momento que solamente va a durar 5 o 10 años. Pero después va a haber guerra o lo que sea que suceda, no sé cómo lo quieras llamar. No lo baja porque, no sé, la política lo va a llamar de distintas formas. Llámalo rapto o llámalo, no sé.
porque ahí dependiendo los puntos de vista de cada quien, ¿no? Pero, o sea, definitivamente va a haber un cambio. Y entonces nosotros que nacimos y crecimos con esas expectativas, pues nos causa un choque porque resulta que ya no es así. Y entonces aquí viene la sabiduría de los boomers. Porque los boomers fueron la generación que vio las consecuencias de la generación perdida. Y los boomers, ya como que, bueno, la generación perdida, pues creció y dio grande y dijo, no, pues, ¿qué nos sirve? Pues siempre conectar con nuestro espíritu, los principios inamovibles que siempre han funcionado por los siglos de los siglos. Porque esto entonces dices, si pasó el siglo pasado, está pasado este siglo, ¿qué no te hace pensar que también pasaron los siglos pasados? Y que simplemente es una rueda de generaciones. Y creo que hasta la Biblia lo dice muy bien. Porque ven esos patrones que se repiten entre generaciones. Entonces no somos tan especiales. Que quizás ahorita yo tenga un celular. Pero... y lo pueda expresar a través de aquí. Pero ¿qué te hacía diferente de ahorita que yo lo puedo expresar esa vez? A través de este medio. En ese momento, si nos vamos hace 20 siglos, lo estuviera compartiendo en un grupo de personas. Con un grupo de mi iglesia o con un grupo de mis trabajadores. Bueno, con mis trabajadores, con mis compañeros de trabajo, no sé. Con mis compañeros, mis vecinos. No somos tan diferentes. Y entonces te das cuenta que este patrón se sigue repitiendo. No más que ahora hay tecnología, no más que ahora hay WhatsApp. Pero hay consecuencias. Y por ejemplo, esa es una de las cosas que nuestra generación perdida está teniendo, que es la sociedad líquida. La sociedad líquida es como esta parte de que sentimos que ya no... que las relaciones y los estatutos y las formas en que estaba estructurada la sociedad, sentimos, solamente es el sentimiento. Ya no nos conectan, ya no las valoramos igual. Porque le hemos perdido el respeto, o sea, al principio. Y ese faltar el respeto, pues, es como... pues, se va degradando el valor. Y entonces dices, pues no pasa nada, ¿qué tiene de malo? Pero después empiezas a ver sus consecuencias y dices, pues ya no disfruto, ya no veo las relaciones de la misma manera. Ya es amistad, novias. Y si te quedas de... y no solo es a mí. O sea, como que dices... este mes paso con este chico. Al siguiente mes otro chico. Y así voy cambiando de relaciones. Y ya, ¿no? Entonces dices, por ejemplo, pues quizás a mí no me pase con eso, pero pues con las relaciones, ¿no? A lo mejor me pasa con otra cosa. Con el trabajo, con las relaciones laborales. Es total, ¿no? Pero te das cuenta que entonces antes las relaciones laborales pues eran de 2 a 5 años, hasta ver sus carreras de la forma de crecimiento laboral era diferente, ¿no? Vas creciendo en experiencia y así. Y ahorita veo como que muchos cambiaron mucho de trabajo y así, ¿no? Y ahora el crecimiento suele ser más como horizontal. Y si te quedas de... el crecimiento está cambiando, ¿no? Pero es por eso, porque la forma en que valoramos y percibimos las relaciones se ha vuelto tan líquida. Y sus consecuencias, creemos que no tiene consecuencias, pero sus consecuencias es que genera este sentimiento de no pertenencia. Siento que no pertenezco. Que pues al fin y al cabo, pues cambio de trabajo. Cambio de relación. Total. ¿Qué pasa? Pero pues genera este sentimiento de soledad. Y dices, bueno, pues si estás dispuesto a vivir este sentimiento, pues está bien. Y pues nada más era lo que quería compartir.